Vamos a usar 5 minutos para la introducción. Siéntate, Johnny, que te va a hablar el Señor en esta tarde. Vamos a usar 5 minutos para la introducción, para que el que no estuvo ayer recapitule por dónde íbamos, y si alguno se perdió en la palabra, pues tome concepto de lo que ayer se predicó, ¿vale? Ayer habíamos hablado de Hechos 2:37, cuando dice la Biblia que Pedro, predicando a aquellos que estaban allí bajo el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que aquellos fariseos, que aquellos hebreos que se habían rebelado contra el Mesías, dice la Biblia que se compungieron de corazón y que tuvieron que preguntarse ¿qué haremos? Partiendo de este texto entendimos que después de Pentecostés el Señor nos enseñó que la realidad para poder aceptar la oferta de gracia del Evangelio viene a través de la palabra, y lo sabemos por Romanos 10:17, donde dice la Escritura: la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Es decir, donde no hay una palabra predicada no puede haber una fe genuina en el hombre, por lo cual, si no hay una fe genuina no puede haber un arrepentimiento, porque nadie se puede arrepentir de algo que primero en fe no ha reconocido. Y habíamos dicho que hay gente que cree que se ha arrepentido cuando realmente no ha conocido al Señor. Y hablábamos de esta forma, que Dios había querido en su sabiduría salvarnos, dice la Biblia, por la locura de la predicación. Y decíamos, ¿qué hace este hombre ahora mismo? Hoy me toca a mí estar predicando la palabra en un local con 50, 60 personas escuchando. Esto parece una locura, pero para el que no tiene fe. Pero para el que tiene fe, dice la Biblia, esto es poder de Dios. Y habíamos hablado de que conforme el concepto que tengamos de Dios, nos acercaremos a Dios en el concepto que tenemos de Dios, pero que muchas veces no hemos conseguido tener un concepto adecuado de Dios porque no nos hemos ido a conocerlo donde Dios se ha revelado, que es a su bendita palabra. Tenemos un concepto de Dios que nos enseñó la familia, tenemos un concepto de Dios que nos enseñaron nuestros hermanos, tenemos un concepto de Dios que escuchemos por mensajes en el TikTok, pero la realidad es que necesitamos venir a la palabra para conocer realmente cómo es la persona de nuestro Señor. El problema está en que cuando no conocemos este libro, nuestro concepto de Dios es errado, no es equilibrado. Y cuando el concepto de Dios no es equilibrado, comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque yo me creo que tengo un Dios que es amor pero que no es justicia, o que tengo un Dios que es mucha justicia pero que no es amor, pero la realidad es que Dios es amor y también es justicia. ¿Pero dónde lo puedes ver? Lo puedes ver viniendo a este libro. ¿Qué es este libro? Este libro es la revelación de Dios al hombre para que el hombre pueda conocer cómo es Dios, quién es Dios, de dónde viene Dios y qué quiere hacer con el hombre. Hasta ahí habíamos llegado, ¿vale? El concepto de Dios que tenemos, muchas veces habíamos dicho que Dios viene sobre nosotros para convencernos de pecado, pero que no acaba de convencernos de nuestro pecado porque no hay un reconocimiento personal del pecado que nosotros tenemos. Y como no hay un reconocimiento personal del pecado que hay en nosotros, no puede haber un arrepentimiento verdadero. ¿Qué hay? Hay algo que se llama remordimiento por el mal que he hecho, pero entiendo que dentro del remordimiento que tengo no hay un arrepentimiento. Pero al cielo no me llevaban los remordimientos, como dijimos ayer, sino que al cielo me lleva un verdadero arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento es escuchando la predicación de la palabra y a través de la fe que produce el Espíritu Santo en aquel que está escuchando para que pueda arrepentirse. Si el hombre no escucha la palabra, no hay fe. Si no hay fe, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Y quién engloba estas 4 verdades? El Espíritu Santo. Habíamos dicho, Juan capítulo 16 y versículo 8, dice la Biblia, que Él es el que convence al hombre de pecado. Es decir, que cuando empiezas a encontrarte mal, cuando ves que la palabra te confronta, cuando ves que una alabanza te ha tocado el alma, es cuando realmente estás diciendo, me está confrontando el Espíritu Santo para que reconozca que soy un pecador y pueda venir arrodillado a sus pies. ¿Cuál es el problema? Que yo, dice la Biblia, dice, vosotros resistís al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es resistir al Espíritu Santo. Cuando viene a convencernos, nos quedamos en nuestro raciocinio, en nuestros pensamientos, en nuestra cultura, y nos quedamos diciendo, es que el otro es peor que yo. Pero eso no soluciona nada. El otro es verdad que es peor que tú, pero es que porque el otro sea peor que tú también te vas a quedar aquí, y eso es un problema. Habíamos dicho que el hombre no merece nada de parte de Dios. Y habíamos mencionado 3 versículos. Habíamos dicho que
éramos enemigos de Dios, número 1. Número 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y número 3, que esos delitos y pecados nos iban a llegar a la paga del pecado, que es la muerte. No una muerte física, sino una muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual, Kisi? La muerte espiritual es la separación eterna de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Primero lo arregló haciéndonos aceptos en Jesucristo. Solo a través de Él podemos acercarnos a Él. Número 2, nos reconcilió con el Padre por medio de su muerte, 2 de Corintios capítulo 5. Y también, número 3, habíamos dicho que nos dio vida. Porque nadie puede producir vida en un hombre que está muerto en delitos y pecados. Solamente es el poder de la palabra el que vivifica al hombre y lo resucita para su gloria. Escuchadme bien, el hombre muerto en delitos y pecados, muerto. Si está muerto es que no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que le transmite la vida? Y ha dicho Dios, mi palabra. Y cuando recibe mi palabra el hombre muerto dice, ahora nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquel que se iba directamente al infierno, ahora por medio de la palabra, por medio de la fe, por medio de la convicción del Espíritu y a través de la obra mística del Espíritu Santo en el creyente puede arrepentirse y de esa manera se puede ir al cielo. Pero esto no es mérito de hombres, sino como dice Efesios, todo por su gracia. ¿Pueden decir aleluya? Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecados. Convicción significa ser confrontados con la verdad, reconocer la culpa y aceptar la responsabilidad que con ello conlleva. Y habíamos hablado ya para finalizar que la palabra compungieron viene del griego, de una palabra griega que es catalaso, que significa ser traspasado profundamente. Y me acordaba de Hebreos capítulo 4 y versículo 12, donde ¿por quién es traspasado el hombre? Porque toda palabra, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas. Es la palabra la que te acerca a Dios. Es la palabra la que te hace convertirte. Es la palabra la que te hace entender que eres un pecador. Y es la palabra por lo que empezamos a ser cristianos y de un camino que nos llevaba al infierno, ahora podemos ir al cielo. Escúchame bien. A mí me encantan la adoración, las alabanzas. Ya sabéis que a mí me gusta mucho moverme por el Espíritu, dejar al coro que cante y que tengan libertad, ellos lo saben. Pero escúchame bien, porque esto es un principio bíblico. Las alabanzas no convencen a nadie de pecado, convence la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y este es otro concepto que te voy a aclarar en esta tarde. Tú no tienes fuerzas, capacidad, ni deseo, escúchame bien, Diego, ni deseo de acercarte a Dios. Porque el hombre muerto en delitos y pecados no quiere lo de Dios, se rebela contra él. El hombre es desobediente por naturaleza. El hombre con la simiente adámica lo que quiere es rebelarse contra Dios, contra sus mandamientos y contra su palabra y todo lo que tenga que ver con la santidad. Y tú me dices, pero que a mí me han criado en el Evangelio, que yo estoy aquí. Tú no puedes acercarte a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Tú no puedes acercarte a Dios si primero no se te predicó la palabra. Tú no puedes acercarte a Dios por tus fuerzas porque no las tienes. Y si algún día viniste al altar y recibiste a Jesucristo como tu Salvador, fue el Espíritu Santo el que hizo la obra en ti para que pudieras estar aquí. Por eso el hombre no merece nada, pero sin embargo Dios se lo da todo. Por eso el hombre merece ir al infierno, pero Jesucristo le ha preparado el reino eterno de gloria. ¿Cuántos me siguen? ¿Pueden decir aleluya? ¡Aleluya! ¿Pueden decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bien, y ahora vamos a continuar con la palabra después de esta breve introducción, ¿vale? Habíamos dicho que para que un arrepentimiento sea verdadero, la Biblia nos enseña que la palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Repite conmigo, metanoia. Metanoia. ¿Y sabéis qué quiere decir? Cambio de mente. Y ahora, ¿por qué el arrepentimiento es metanoia? Porque tiene que haber un cambio de mente. Y donde hay un cambio de mente hay un cambio de dirección. Y te lo voy a mostrar así de sencillo. Cuando el hombre está muerto en delitos y pecados no quiere acercarse a Dios y lo que ama es el pecado por su condición adámica, lo que hace es dar pasos hacia el infierno. Da pasos hacia el infierno. Pero cuando viene la palabra lo confronta y ahora viene la convicción del Espíritu Santo y viene el arrepentimiento en su corazón, lo que hace en su mente es un metanoia y lo que hace es un cambio de mente y un cambio de dirección. Y el que se iba al infierno ahora comienza a cambiar de dirección y comienza a ir camino al cielo.
Esto es lo que tiene que hacer la palabra en el creyente por medio de la invitación y la convicción del Espíritu Santo. Porque el metanoia lo consigue un arrepentimiento verdadero, pero no un remordimiento como dijimos ayer. Pero antes de entrar en el arrepentimiento y el remordimiento, porque quiero ir rápido, quiero hablarles de algo que se llama conciencia. 5 minutos para explicar un matiz que creo que todos debemos saber sobre la conciencia del hombre. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad dada por Dios para distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién tiene la conciencia? Todo ser humano en la tierra. Todo ser humano en la tierra tiene conciencia. Porque la Biblia nos enseña que Dios se la ha dado de serie a todo ser humano. Lo lleva de serie, lo lleva de nacimiento. Por eso vemos gente que no es cristiana, pero tienen su conciencia educada hacia hacer buenas cosas. Por eso vemos gente que no es cristiana, pero le hemos visto donar 1000 euros a una buena causa. Dices, ¿cómo es esto? Es que tiene conciencia, la tiene educada. Porque la conciencia la tienen los hombres, tanto los creyentes como los inconversos. Tú y yo, que un día fuimos inconversos, teníamos la conciencia, y nuestra conciencia era la que nos marcaba: esto está bien, esto está mal, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Pero cuando cometíamos lo que no podíamos hacer, es donde venía la conciencia a redarguirnos y decirnos: has hecho mal, arrepiéntete. Es la conciencia la que Dios usa como alarma para poder hacer que te arrepientas. Escúchame bien. El sensor que Dios ha puesto en nosotros se llama conciencia. Y es como una alarma de bomberos. Cuando hacemos algo mal, comienza a sonar de tal forma que no nos podemos encontrar bien, porque la conciencia comienza a decirnos: has hecho mal, no has hecho lo correcto, has llamado esto al hermano, le has levantado la voz a fulano, has discutido con la suegra, no te has portado bien con el yerno. Y eso lo que hace es traer un mensaje a la conciencia para que después lo hagamos bien. Pero antes de hacerlo bien, lo que te dice la conciencia: has hecho mal, la próxima vez hazlo bien, pero arrepiéntete de lo que has hecho. Ese es el sensor que Dios usa en nosotros para poder transmitirnos lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora escuchar bien. Esa conciencia depende de 3 cosas. Primero, la edad que tienes con la vivencia que tienes. Segundo, cómo has tratado la conciencia desde que tienes edad de conciencia. Y tercero, cuáles han sido las vivencias que has pasado en la vida y cómo has educado la conciencia para que te hable o no te hable. Porque la conciencia puede hablarte para bien y decirte: has hecho lo correcto. ¿Te has dado cuenta cuando aquel hermano necesitaba 20 euros y fuiste y tú lo sabías y le echaste mano al bolso y dijiste: toma los 20 euros, hermano, que los tengo yo para dártelos? Qué bien te sentiste. Eso es la conciencia diciéndote: has hecho bien las cosas. Pero te diría lo contrario la conciencia si supiera que ese hermano tenía falta de 20 euros y yo hice oídos sordos, me di la vuelta y me marché. Y por la noche viene la conciencia a llamarte y a decirte: has escuchado perfectamente que necesitaba 20 euros, los tenías y no se los has dado. Es un ejemplo sencillo y básico que pongo, pero esto aplícalo a todas las áreas de tu vida. Ahora bien, dentro de la conciencia que Dios nos ha dado para distinguir el bien y el mal, algo que Dios ha puesto de serie en nosotros. Hay muchos tipos de conciencia, pero no voy a entrar en ninguna, solo voy a entrar en una, ¿vale? Hay una conciencia que es buena. Hay una conciencia que es pura. Hay otra conciencia en la palabra que es débil. Hay otra conciencia en la palabra que dice que es mala. Hay otra conciencia que dice que es corrompida. Pero me quiero parar en esta, la más importante y la más dura de todas. Dice la Biblia que hay una conciencia que es cauterizada. ¿Tú te has dado cuenta cuando comenzamos en el Señor cómo tomar este paquete de pañuelitos que vale 1 euro y llevármelo sin ser mío provocaba en mí un desasosiego en la noche? La mínima actividad, por mínima que fuera, si era mala, la conciencia ya enseguida me decía: has hecho mal, arrepiéntete, no está bien lo que has hecho, el próximo día hazlo bien. Y el paquete de pañuelitos me estaría acusando toda la noche. Pero otro día he cogido el paquete de pañuelitos y un segundo día me lo he llevado otra vez. Y otra vez ha venido la conciencia: has hecho mal,
hacer eso, no es tuyo. Y una tercera vez, y una cuarta vez, y una quinta vez. ¿Y sabes qué ha pasado? Que lo que me producía horror primero y la conciencia me machacaba, ahora la conciencia se va ablandando y ahora ya no lo veo tan mal. Ahora lo que me producía horror ya no lo veo tan trágico, y ahora que no pasa nada, que es un paquete de pañuelitos que vale €1. Y lo que la conciencia antes me machacaba, he ido acomodando la conciencia y he ido intentando darle golpes para que la conciencia entienda que lo que estoy haciendo no está mal. Y lo que me parecía antes un horror, ahora me parece normal. Y estoy hablando de un paquete de pañuelitos, pero aplícalo a algo que tengas en tu vida. Que seguro que ahora la mente te está yendo a eso que tienes. Que cuando lo cometías de mano, te parecía un horror. Y decías, ¡ay, padre, cómo he podido hacer esto! ¡Ay, Dios mío! Te levantabas por la mañana y te levantabas herido en la conciencia y te levantabas con el espíritu mal y te veía tu padre y decías, ¡ay, Dios mío, el niño que mal está hoy está triste! Y es verdad que está triste porque sabe que no lo ha hecho bien. Pero el no hacerlo bien es un indicativo de que la próxima vez sí lo hagas bien. Pero si lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer repetidamente, lo que va a hacer la conciencia va a ser callarse y dejarte que hagas lo que quieras. Y tengo que hablar de una vieja anécdota que me contaron hace un montón de años y que todos sabéis. Cuenta una vieja anécdota que había un gitanico que tenía un chalet con muchas antigüedades y un chalet muy bien puesto, y se compró un perro para que lo guardara el chalet. Crió al perro para que si alguien entrara al chalet, pues el perro se lanzara por ladrón. Pero a este perro entraron los ladrones, entraba gente a casa del gitanico, el perro ladraba. Venía el gitano, pum, cachabazo. No ladres. Venía otra vez, venía una visita de no sé dónde, el perro ladrando, pum, cachabazo. No ladres. ¿Qué pasó? Que un día sí entraron ladrones y el perro se acostumbró a lo que el gitanico le hacía, cachabazo en la cabeza y no ladres. Entraron los ladrones y se llevaron todo. El gitanico llegó por la mañana, pero ¿qué es esto? Pero este perro no me ha servido para lo que yo quería, que era que cuando entrara un ladrón pudiera defender la casa. Pero el problema no era del perro, era del gitano, que le enseñó que cuando entrara alguien le pegaba un cachabazo para que se callara. Y así hemos hecho nuestra conciencia. Cuando nuestra conciencia nos ha hablado, ¿sabéis qué hemos hecho? Le hemos pegado un golpe de autoridad mental y le hemos dicho, calla que no pasa nada. Calla que esto vale poco. Calla que no se ha enterado nadie. Calla que no había nadie delante. Calla que de esto no se entera el pastor. Calla que no es para tanto. Calla que fulano es peor que yo. ¿Y sabéis qué hemos hecho? Hemos ablandado a la conciencia a tal punto que se ha cauterizado de tal forma que cuando hacemos algo mal ya no nos dice nada. Y tengo que decirte algo desde aquí. Es muy peligroso que pegues y no sientas dolor. Es muy peligroso que hagas algo malo y no te hable la conciencia. Es muy peligroso que hagas un pecado, que cometas algo y que te quieras callar y guardar silencio, que no te pongas de rodillas, que no vengas delante del Señor. Pero hoy te digo desde aquí, no le des tantos golpes a tu conciencia. Pero escucha, hoy tengo que decirte una palabra de Dios, porque dice la Biblia que si grande es vuestra conciencia, dice, no os olvidéis que más grande es Dios. Por eso tengo que decirte, si le diste muchos golpes a tu conciencia por medio de todas las cosas que hiciste, dile al Señor, educa mi conciencia para que pueda estar acorde a tu palabra. Apláudele al Señor, por favor. ¡Qué bien! Hemos llevado la conciencia a tal punto que hacemos lo que nosotros queremos con ella en vez de que la conciencia nos redarguya. Pero ahora escucha bien. Ahora no solamente depende de la conciencia que tenemos. Y quiero que te lo grabes en el corazón. Ahora tienes al Espíritu Santo. Y si la conciencia te habla, el Espíritu Santo es el que te redarguye, te dirige y te gobierna. Por eso cuando la conciencia te habla, lo hace educación a lo que el Espíritu Santo le transmite. Aleluya. ¿Me explico? La conciencia, ¿cuál es una conciencia pura, sana y limpia? ¿Cuál es? La que está arraigada y dirigida
por el sagrado libro. Pero ¿cómo vamos a tener una conciencia dirigida por la palabra si hace años que no abrimos este libro? ¿Cómo vamos a tener una conciencia dirigida y gobernada por la palabra si no la leemos, si no la estudiamos, si no llegamos a conocer este libro y es el último libro que leeríamos de todos los que tenemos en el mueble? Por eso, si queremos una conciencia dirigida por el Espíritu, una conciencia pura, una conciencia santa y una conciencia dirigida por el Espíritu Santo, necesitamos al autor que nos dio la conciencia gobernando nuestro intelecto para que nuestro ser almático pueda ser gobernado por Dios. Y como hablábamos ayer, el ser almático está en las emociones, está en los pensamientos, está en la conciencia. Y esto tiene que ser gobernado por la palabra. ¿Qué problema tenemos? Que cuando no es gobernado por la palabra, es gobernado por los sentimientos humanos. Y los sentimientos humanos nos van a llevar a la carnalidad y no a la espiritualidad. Pero Dios quiera en esta tarde, y ojalá Dios quiera, que como os digo en esta tarde, ojalá Dios quiera que en todos y cada uno de nosotros esté el bendito gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras conciencias. No voy a alargarlo mucho más, ¿vale? Pero dejarme acabar con un ejemplo que tengo aquí muy importante. Diferencia entre... Escuchad, jovencitos. Diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Porque esto es importante cuando la conciencia nos habla. Arrepentimiento, remordimiento. Un ejemplo muy clásico y que puse hace muchos años fue este. ¿Recordáis que el gran primer pastor de Antioquía, llamado el apóstol Pedro, recordáis que fue llamado por Dios? ¿Recordáis que estuvo 3 años y medio con el Señor? ¿Recordáis que estuvo en todas las enseñanzas del Maestro? ¿Recordáis que estuvo aquella noche antes de darle aquella cena y de decirle aquella palabra que ni él mismo se creía cuando le dijo: antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces? Pues sabéis que se cumplió tal cual lo dijo Jesús, porque Jesús no falla. Y dice la Biblia que Pedro dijo: no conozco a ese hombre, no conozco a ese hombre, nunca he visto a ese hombre. Y en cuanto lo negó la 3.ª vez, dice la Escritura, dice: y el gallo cantó, sonó aquella trompeta del cambio de turno en la guardia. Y escucha bien, y dice la Biblia, y Pedro estaba a la puerta del patio de Anás. Y cuando estaba allí, dice la Biblia, y salió Cristo del pretorio, tomado allí por Anás y Caifás, allí apresado. Y mientras salía Jesús, dice la Biblia, y Pedro estaba allí. Pero qué cosas, que cuando sonó la trompeta no se excusó en decir: bueno, si es que él ya lo sabía, bueno, si es que él me dijo que iba a caer. No hubo excusa. ¿Sabes qué dijo? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice: y Pedro, saliendo a la puerta del patio, dice, lloró amargamente. Lloró amargamente. No hubo excusas. Pudo decir: si es que Cristo lo sabía, si me lo ha dicho esta noche. No hubo excusas. Lloró amargamente. Y déjame decirte desde aquí, quisiera que penetrara hasta tu conciencia: benditas lágrimas las que lloramos cuando fallamos, entendiendo que no hemos hecho las cosas bien. Benditas lágrimas las que nos hacen salir del patio de nuestra conciencia y nos dicen: no lo hemos hecho bien. Pero qué pena me da de aquellos que vienen y se refugian tras las excusas, y las excusas te roban la gracia que Dios tenía para perdonarte, porque tras tus excusas hay una recepción que tú dices: mis excusas me valen. Las excusas te valen para ti mismo, pero no te valen delante de Dios. Pero dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Y escucha bien, que este detalle ya me lo has escuchado, pero lo tengo que decir en esta tarde. Y dice que mientras Cristo salía, dice la Biblia, y vuelto, Cristo le miró. ¡Qué mirada tenía Cristo! Que cuando le miró, Pedro entendió que no era una mirada para juzgarle, era una mirada para que entendiera: has llorado amargamente, Pedro, sé que te has arrepentido, por eso sigo contando contigo, por eso sigo teniendo plan para ti.
Porque hay quien ha cometido un mal y no se ha arrepentido. Y Dios está esperando que venga delante de él y le diga: perdóname, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Es cierto que no lo hice bien. Es verdad que quise hacerlo y no lo hice, Señor, perdóname. Y Dios está esperando este acto. Pero mientras espera este acto, ¿sabes qué hace? Te mira a ver cómo lo haces. Pero benditos los Pedros, que aunque hicieron un acto que 2000 años después recordamos y lo recordamos, y todavía si estuviera aquí Pedro nos diría: 2000 años después todavía recordáis la caída que tuve, fíjate si fue grande. Pero bendito Pedro, que entendió que la gracia de Dios perdona, porque Pedro se arrepintió de corazón. Por eso dice: lloró amargamente. Escúchame este matiz, joven. Las lágrimas de un arrepentimiento verdadero son amargas. No son lágrimas de cocodrilo, que lloras sin sentir nada. Son lágrimas que te empieza a doler el corazón y a herir el alma. Dicen los teólogos que un arrepentimiento verdadero tienes que sentir por dentro que se te rompen los huesos. Si no sientes eso, es que quizá no ha sido un arrepentimiento verdadero. Pedro se arrepintió de verdad, pero acompañarme a otro hombre que estaba con él esa noche. Su nombre es Judas Iscariote. Y dice la Biblia que mientras estaba allí Jesús en aquel monte, estaba con sus discípulos, dice, y Judas apareció allí. Judas ya había negociado el precio en cuanto lo iba a vender. Judas ya había dicho: darme 50, no te damos 20, bueno 30, ni para ti ni para mí, venga, hecho. Acompañarme, que yo sé dónde está. ¿Sabéis por qué Judas sabía dónde estaba Cristo? Porque había estado allí con él muchas veces. Si hay una traición que me duela de Judas, es que el sitio que usaste para tener intimidad con Dios, ahora lo usas para vender. El sitio que usaste para tener comunión con Dios, ahora lo usas para entregarle. Y apareció por allí Judas. Y Cristo echó un paso al frente, dice el libro de Juan. Y dice que le dice Jesús: amigo. Me duele el alma ver que lo llame a mí. Cualquiera de nosotros lo echa un juramento. Pero mi Cristo no es como nosotros, Johnny. Mi Cristo lo ve venir y sabiendo las intenciones que tiene, todavía le dice: amigo. ¿Sabes qué le estaba dando? Una invitación al arrepentimiento. No fue válido solo con esta que dice la Biblia. Y lo abrazó. Y Cristo no le rehúsa el abrazo, dice, lo abrazó. Dice, y lo besó. Y ahora le dice: con un beso entregas al Hijo de los Hombres. Se aparta Judas, lo toma aquel concilio y se lo lleva. Venid a la mente de Judas, venid. Álmale aquí mangado. Conciencia. Válgame Dios, si le he vendido por 30 monedas, si llevo 3 años y medio con ella. Se me dio el cargo de cajero. Se ha portado tan bien conmigo. De verdad que era un buen hombre, gastó conmigo. Durante 3 años no tengo nada que reprocharle. Qué pena, hombre. Ahí hecho mal. Dice, y Judas fue donde los sacerdotes, dice la Biblia, y les entregó las 30 monedas diciendo: he entregado a un hombre inocente. ¿Y sabéis qué le dijeron al sacerdote? Y a nosotros, ¿qué nos importa? Lo que hayas hecho allá tú. Judas no tuvo un arrepentimiento. Judas le dolió, pero le dolió con lo que duele un remordimiento por dentro. Y cuando le duele el remordimiento es capaz de intentar hacer lo que quizá no tuvo que hacer, pero si no había un arrepentimiento dentro de él, el remordimiento no le servía para nada. Por eso ese es el ejemplo que siempre pongo entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento, Pedro entendió que la gracia perdona. Judas no entendió nada. Pedro entendió que en las manos de Cristo todavía tenía arreglo. Judas no lo entendió. Pero hoy vengo a decirte desde aquí que no sientas el remordimiento en tu conciencia, que no te machaque el remordimiento por lo que hiciste. Ven con un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Arrepiéntete de corazón. Ven delante de su presencia. ¿Sabes lo lejos que estás del cielo? Lo lejos que estés de un arrepentimiento.
Deja de poner excusas a tus razonamientos en la conciencia. Deja de poner excusas a tu raciocinio en el remordimiento que tienes. Te voy a decir algo que yo he aprendido este tiempo. El remordimiento también duele. Pero el remordimiento te lleva a quedarte en tus adentros con el dolor y vivir con él. Pero un arrepentimiento te hace venir corriendo a los pies del crucificado y pedirle perdón. Hoy te voy a pedir desde aquí, por favor. Basta de remordimientos que nos hacen hacer como que sí, pero que no. Vamos a arrepentirnos de corazón, con un corazón doblegado delante de Dios. Y vamos a decirle, como le dijo el Hijo pródigo al Padre: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo, pero acéptame en tu casa, papá, que todavía quiero estar contigo. Finalizo con esto para no seros canso. El remordimiento, tristeza por lo ocurrido. Solo tristeza. El arrepentimiento trae un cambio de mente. El remordimiento solo se centra en las consecuencias de lo que he hecho. El arrepentimiento se centra en haber ofendido a Dios. El remordimiento produce desespero y endurecimiento en el corazón. El arrepentimiento produce confesión y conversión. Y finalizo con esta. El remordimiento termina en muerte espiritual. El arrepentimiento termina en perdón y salvación para tu alma. Puedes darle ese aplauso al Cristo que murió por nosotros. Aleluya. Hasta aquí voy a predicar. No voy a predicar más por no hacerlo más largo y más canso. Llevo 30 minutos, ¿vale?